A ver, ¿pero acaso hay algún humano que está dispuesto a dar su vida? Yo creo que sí. A ver, déjame que te explique. La vida no es más que tu tiempo. Por ejemplo, que si tu vida será de 70 años, significa que tu vida es 2000 millones de segundos. Sí, también significa que cada año que cumples, también es un año menos de vida. Y que cada segundo que pasa, es un poco menos. Si te pones a pensar, tú ya estás dando tu vida a las cosas que tú decides. Y es que muchas veces, sin querer, no nos recordamos de esto. Y es que es triste que existan cristianos que prefieran regalar su vida a Netflix antes que a sus padres. Más vida a comprar que a regalar, a dormir que a conocer. Cristianos que prefieran dar su vida a este mundo que a su prójimo. Todos estamos dando constantemente nuestra vida a algo. Y lo importante es a qué se lo estamos dando. Y esto es un homenaje a esas personas que están dispuestos a dar su vida por sus amigos. Y esto no necesariamente es morir, que dan su vida por enseñar, que dan su vida por crecer, que dan su vida por proteger, por interceder. Un homenaje a esas personas que dan su vida a cambio de sonrisas, a cambio de corazones transformados o a cambio de su palabra. Pero también es una invitación a que te sumes, a amar. Y no digo solo a abrazar, a besar o a venir un domingo. Y no digo que esté mal, pero hay un amor aún más grande y es el de dar tu vida por tus amigos o por tus hermanos. Súmate y súmate a amar. A ver, ¿pero acaso hay algún humano que está dispuesto a dar su vida? Yo creo que sí. A ver, déjame que te explique. La vida no es más que tu tiempo. Por ejemplo, que si tu vida será de 70 años, significa que tu vida es 2000 millones de segundos. Sí, también significa que cada año que cumples, también es un año menos de vida. Y que cada segundo que pasa, es un poco menos. Si te pones a pensar, tú ya estás dando tu vida a las cosas que tú decides. Y es
Soter. Los sábados disfrutamos de un espacio para aprender y compartir entre amigos. Todos los sábados a las 6 p.m. tenemos nuestra reunión de jóvenes. Conéctate a Zoom junto con nosotros. El link de conexión está en la página de Soter en Facebook. Todos los lunes, miércoles y viernes nos unimos en oración a las 7 de la noche. Sigue nuestras transmisiones en Facebook Live. Nos encuentras como Iglesia Alfa y Omega Chimaltenango. Un tiempo para reflexionar, aprender y orar. Bienvenido. Gracias por unirte a Iglesia Alfa y Omega en línea. Deseamos que este tiempo sea de bendición para tu vida y la de tu familia. Alabemos juntos a nuestro Dios y estemos atentos a lo que Él tiene que decir a nuestras vidas. Cada nuevo inicio en Cristo es una nueva victoria para nosotros, porque nosotros somos unas nuevas criaturas en Él. Y esta mañana vamos a declarar algo nuevo en nuestras vidas. Hoy volveré a comenzar, donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor, y yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Me entrego a ti. Siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. El Señor vive en nuestros corazones. Cantemos con gozo. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si Él vive hoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás.
Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Y esta mañana vamos a cantarle al Señor. Una vez más, un domingo más le vamos a adorar y le vamos a decir que nos acercamos con humildad y con sencillez a adorar. Cante con nosotros, cántele a Él únicamente. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Nuestra vida es la prueba. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor, es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Nuestra vida es, Señor, la prueba de que te amamos. Lo declaramos hoy, lo decimos con nuestros labios, que tú eres, Señor, todo para nosotros. Una vez más. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración en esta mañana. Hoy declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y lo serás por siempre. Sí, Señor. Por siempre, Padre. Amén. Por ti, Jesús. En la Biblia encontramos muchas historias y muchos ejemplos de hombres de fe,
Podemos mencionar a Daniel con una fe y con una postura inquebrantable. A pesar de que él vivía en un ambiente, en una cultura muy difícil, él nunca cedió, él fue firme. El amor del Señor lo sostuvo. El amor del Señor nos sostiene, nos levanta y nos trae cosas inimaginables. Su amor es poderoso. Cantemos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
sostiene y el que me da paz. Cuando siento que me ahogo, cuando siento que mis fuerzas no pueden más, cuando hay algo, Señor, que oprime mi alma, es tu amor, solo tu amor el que nos sostiene. Y para aquel hermano, para aquella hermana que ha sido un año muy difícil y que tal vez está empezando este año con pruebas, Señor, rodéalo con tu amor, rodéalo, Señor. Cubre esas casas, cubre esas familias que nos están viendo hoy. Hoy no nos podemos abrazar, pero Señor, tú estás ahí, porque tu amor nos sostiene. Nos sostuvo el año pasado y nos sostendrá este año. Ayúdanos a agarrarnos fuerte, a que cuando la tormenta venga, Señor, obviamente tendremos miedo, pero tú vas con nosotros. Rodéanos, Señor. Tú tienes el control. Y de lo que vendrá, como dice esta hermosa alabanza, tú tienes el control y nunca pierdes el control. Amén. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios. Hola mis amados hermanos de Alfa y Omega en Chimaltenango, mi nombre es Antonio Alvarado, creo que ya me conocen, y es un honor una vez más estar con ustedes en este culto al Señor. Nos gozamos de este tiempo especial por todo lo que hacemos para la gloria del Señor y especialmente en lo que concierne a mí por el estudio de la palabra del Señor. Este día hablaremos acerca del valor de la unidad. Sí, el valor de la unidad. Acompáñenme. Hemos estado hablando acerca del cumplimiento de la misión y del ejercicio del evangelismo como equivalente a la misión de la iglesia. Es interesante conocer las distintas estrategias de la iglesia local, las motivaciones y la organización que existe en aras del cumplimiento de ese propósito tan especial. Bíblicamente estamos llamados como iglesia a compartir las buenas nuevas de salvación. Y cada una de las iglesias localmente colabora con esta misión importante y planifica, organiza diferentes actividades con el propósito firme de compartir del Señor. Ahora, es bueno pensar acerca de algo más importante aún que la estrategia, que puede tal vez conciliar algunos desacuerdos, que puede tal vez dar armonía a esa actividad de la iglesia en pro del cumplimiento de la misión. Y estoy hablando del valor de la unidad. Ya desde ahorita yo le pongo en conocimiento suyo lo bonito, lo importante que es hablar de la unidad cuando hablamos del cumplimiento de la misión. Lo importante que es hablar de la unidad en el tema evangelístico, en el quehacer evangelístico de las iglesias. En esta ocasión estaremos hablando acerca de una maravillosa experiencia narrada allá en el libro de los Hechos. Lucas, el escritor de Hechos, nos da un detalle muy preciso de esas circunstancias primarias que la iglesia primitiva tuvo cuando empezó con gran auge a expandirse, a darse a conocer, y el mensaje de salvación, es decir, Cristo Jesús, porque Él es el fundamento de la misión, se recuerda, ¿verdad? Es importante trazar un paralelo a ese ejemplo que la Biblia nos presenta, y especialmente Lucas, ahí en el libro de Hechos, nos narra entonces el quehacer de la iglesia, el cómo la iglesia se desenvolvió para desarrollar la misión con ciertos valores importantes. En esta ocasión, como le he dicho, hablaremos del valor de la unidad. Quiero invitarle para que busque, por favor, ahí en su Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y nos vamos a situar ahí en unos versículos, pocos versículos, del 43 al 47, en un mensaje muy importante. La Biblia dice así, en ese escrito maravilloso de Hechos, narrado por Lucas. No se me confunda con eso. Dice ahí en el versículo 43 del capítulo 2 de Hechos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Interesantes estos detalles, muy interesantes. Detengámonos ahí un poquito para entender acerca de este valor de la unidad. La unidad es necesaria para el evangelio. Es un primer principio que encontramos en estos dos versículos. La unidad es necesaria para el evangelio. Sin unidad no hay evangelismo. Sin unidad la iglesia deja de ser certera, deja de ser contundente hacia la dinámica del evangelismo. Es interesante el contexto como nos narra aquí Hechos, el libro de Hechos, que había un temor en la población. Pero era un temor propiciado por las señales y por todos los eventos portentosos que la iglesia del Señor estaba desarrollando. Y de alguna manera esto vino a quebrar las tradiciones sociales en el sentido de lo que comúnmente veían, de lo que comúnmente disfrutaban o de lo que comúnmente eran testigos en esa comunión de sociedad. Y nos narra aquí un detalle, el escritor de Hechos, interesante, que hubo una respuesta, una consecuencia del pueblo por motivo del evangelio, por motivo del poder del Espíritu Santo que dinamizaba la actividad común de la iglesia y que se volvió también sobrenatural. Sobrevino temor, dice la Biblia, a toda persona. Es interesante estos detalles, como un antecedente a lo que estamos hablando en esta ocasión. Había un temor, la iglesia crecía, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en esta dinámica y el Espíritu Santo, ya nos ha dicho bastante Lucas ahí en Hechos, que el Espíritu Santo dirigía a la iglesia, propiciaba maravillas y también seguía empoderando cada día aún más personas en el poder del evangelio. Y muchos adeptos también se agregaban a este creciente movimiento llamado evangelio o cristianismo. Interesantemente, en el detalle de la sorpresa para el pueblo y del temor que éste producía, detrás de eso no era un temor simple y sencillamente por lo extraordinario, hay que aclararlo bien, era un temor hacia Dios mismo, porque sabían ellos que exactamente a través del Espíritu Santo, Dios estaba manifestando estos hechos portentosos para que la iglesia contundentemente manifestara su presencia, su verdad proclamada, la verdad de Jesucristo. Ahora, el pasaje nos presenta detalles y va a dejar un ratito los hechos portentosos, porque fueron hechos portentosos al final, y va a entrar en una dinámica tal vez cotidiana, común y corriente, que es donde quiero que hagamos bastante énfasis, donde quiero que nos detengamos con más miramiento. La unidad, le decía, es necesaria para el evangelio. Y es importante cómo se desprende aquí detalles que el mismo escritor nos da a entender con la idea de que aprendamos, con la idea de que lo tomemos para nuestra vida también y de que veamos lo valioso de cada actitud, de cada detalle presentada en esta narración. Dice la Biblia en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Esta es una característica de la comunidad que puede vivir unida. Han creído. Interesante. Todos los que habían creído. Es interesante que el punto de partida de esta narración en Hechos es la fe, el creer. Ahora, era creer en Jesucristo, obviamente, tenemos que decirlo así bien claro, pero esa fe era la puerta para poder accesar a una vida distinta, a una vida que toma valores distintos, a una vida que se vuelve luz, que se vuelve sal en medio de cualquier comunidad. Y esta iglesia primitiva, de una manera increíble, a través de la fe, había logrado entonces poder vivir en unidad. Por eso dice el escritor, todos los que habían creído estaban juntos. Es interesante que al punto que nos quiere llevar el escritor es a entender
que no había ni siquiera uno que no colaborara de buena manera y de buena gana y con gran actitud hacia la unidad. Toda la comunidad cristiana se esforzaba de una manera, supongo, y obviamente así tiene que ser, de una manera natural hacia la unidad. Convivir en unidad. Se volvió un estilo de vida que solamente los que creen en Jesús pueden lograr. Solamente los que creen en el Señor pueden alcanzar. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, dice la Biblia, todas las cosas. Estaban juntos. Es interesante que la descripción literal de estaban juntos tiene que ver con una preposición, el estar sobre, ¿verdad? El estar sobre un lugar. Ahora, esa descripción gramatical, si usted lo quiere ver así, y no es para lucir ni nada de eso, solo es para entender el valor de este mensaje, nos da una acción importante. Es decir, que ellos estaban reunidos en un lugar de manera literal, podríamos decirlo así, de manera física, pero también en una armonía de pensamiento, en una armonía de propósito, en una armonía de una dinámica maravillosa que solo la iglesia puede tener. Recuerde que alrededor de la iglesia primitiva, prácticamente se daba una gran amenaza en contra de los cristianos. Una persecución que para todos ya es conocida. Así que el estar expuestos como comunidad a un peligro tan grande no tuvo que haber sido una cosa fácil. Tuvo que haber sido una situación muy difícil si se piensa solamente en el esfuerzo humano. Pero a través de la fe, claro, para ellos era natural. Para ellos era normal estar juntos. La Biblia dice, allí, juntos, en el mismo lugar, con el mismo sentir. Tanto estaban unidos, que dice la Biblia, que ellos tenían en común todas las cosas. Y esto es en un sentido literal. Cuando la iglesia se enfoca en la misión, cuando la iglesia se enfoca con su estilo de vida natural, en vivir la unidad, prácticamente las cosas que vienen de la vida, las cosas que la vida produce, quedan en segundo plano. Los bienes materiales son las metas que muchas personas tienen en esta vida y está bien alcanzarlos, está bien tenerlos como parte de un plan de vida, pero al final no es el fin de la vida. Para el creyente, por lo menos aquí en esta lectura, nos da una maravillosa ilustración de cuán importante es más la comunidad, la comunión de fe, el vivir en unidad, que los bienes materiales propios, que los intereses propios. Tan así es que el Espíritu Santo había logrado, obviamente en la obediencia de la iglesia, que todas las cosas fueran en común. Y esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Maravillosa labor del Espíritu Santo, unificando distintos criterios, personalidades, volviéndolos un solo cuerpo. Esa unidad maravillosa que en toda la Biblia se vive plasmando con la idea de involucrarnos y también motivados a hacerlo. Que cada uno de nosotros pueda lograr esa virtud a través del Espíritu Santo. Es el reto también para nosotros y también la constante enseñanza de la palabra de Dios. Aquí lo encontramos en el libro de Hechos. Lo encontramos. Una maravillosa participación de la iglesia unida. Estaban tan juntos, tan unidos, que al fin todos esos ideales de la vida pasaron a segundo plano. Y ahora todos tenían las cosas en común. La virtud del reino de los cielos, la unidad divina pudo más que cualquier interés humano. Y cuando la iglesia realmente se volca hacia esas prioridades del reino de los cielos, cuando la iglesia realmente tiene como objetivo de vida, no solo de un domingo, no solo de un evento así aislado, sino cuando ya lo tiene como un estilo de vida, entonces esa iglesia de manera natural le va a brotar un estilo de vida que este mundo necesita aprender, que este mundo necesita conocer, que este mundo necesita apropiarse de él. Eso es vivir el evangelio. Eso es hacer evangelismo. Y a ver que no estamos hablando de estrategias como las que comúnmente nosotros creamos. Que no digo que sean malas, tienen su lugar. Pero esto es más esencial. Esto es más básico y fundamental porque la Biblia valora este principio de la unidad. Y es por eso que en esta ocasión lo estamos hablando con toda seguridad. Había bendición para todos, dice la Biblia en otras palabras.
repartían a todos, dice la Biblia, según la necesidad de cada uno, porque vendían sus propiedades y sus bienes. Cuando hay unidad, hay bendición comunitaria. Cuando hay unidad, hay bendición para todos. ¿De qué manera lo podemos decir más claro? Si una iglesia quiere ser bendecida realmente, si una iglesia quiere apropiarse de toda la bendición de Dios, realmente de esa iglesia debería empeñarse en vivir de forma natural la unidad del reino de los cielos. ¿Recuerda usted el famoso Salmo 133:3? Dice ahí, coronando todo ese capítulo, ahí envía Jehová bendición. ¿A dónde? A donde habitan los hermanos juntos y en armonía, dice la Biblia. La explosión de bendición se dio en esta iglesia primitiva. Obviamente aquí estamos hablando de un aspecto material. Más adelante vamos a ver la explosión de bendición espiritual también que había. Pero aquí era una bendición material en donde en la casa de todos los creyentes, de todos los hermanos, no había angustia económica, no había un desfallecimiento por el hecho de no tener. Porque al final un cuerpo era la realidad de esa iglesia. El vivir en unidad era un estilo de vida, de disfrute, de motivación, de alegría, de una iglesia que había entendido tan cercano a la partida de Jesús, que esa es la forma de vivir. Y aquí es donde podemos sacar muchos retos para nosotros también. Ese testimonio impactante que seguramente tuvo la iglesia primitiva, hoy es una oportunidad para nosotros. La unidad es un valor que debemos retomar una vez más. La unidad es un valor del reino de los cielos por encima de cualquier beneficio de algún bien material. Y es interesante volver a la palabra. Y necesario también volver a la palabra. Hay iglesias que dicen proclamar al mismo Dios y hay miembros que se unen a cantar y hasta entonamos unidos, unidos en tu nombre, unidos. Y está bien alabar al Señor. Pero ¿qué de esas relaciones interpersonales? ¿Qué de esas relaciones del día a día? Porque hay personas que aún en las congregaciones de fe, en las comunidades de fe, están distanciados en opiniones, en pensamientos, en situaciones muy personales, en pleitos familiares, en intereses egoístas. Y eso destruye toda bendición que Dios quiere y tiene para su iglesia. Es interesante que hoy hay iglesias que aún en aras de decir somos la iglesia del Señor, no se logran poner de acuerdo en las estrategias y se pelean de repente porque aun cuando hay una finalidad muy noble como lo es alcanzar a otros y crear esa plataforma del evangelio para que puedan venir a Cristo, muchas veces nos peleamos, muchas veces nos dejamos de hablar porque no tomaron en cuenta mi idea, porque de repente es muy caro, porque de repente los hermanos no todos colaboran y esas competencias tan egoístas son nocivas para una congregación. Son pequeñas cosas que van socavando lo armonioso y lo maravilloso que es la vida de comunidad, la vida de unidad de la iglesia del Señor. Amado hermano, hoy definitivamente tenemos que cambiar muchas cosas. Mi responsabilidad también es convivir en esa unidad, proveer la unidad. Dejar de hablar cosas malas, si tengo problema con el chisme, pues dejar de ser chismoso. Si tengo problemas con la murmuración, el hablar a espaldas de la gente, si tengo problemas con la actitud de no querer colaborar, si tengo problemas con una herida que hubo ahí en mi congregación hace tiempo, pues es el tiempo de dejar todo eso y apresurarme a convivir y a vivir la unidad del Señor. Porque es valioso vivir así. Es determinante estar unidos. Aparentemente la iglesia sigue ahora con esa inquietud de cuándo volver a reunirse. ¿Volver a reunirse para qué? No estoy cuestionando el hecho y espero que muy pronto podamos reunirnos. Anhelo saludarlos personalmente. Pero reunirnos otra vez para seguir peleando, para seguir enemistados, para seguir teniendo competencias, a ver quién predica mejor, a ver quién canta mejor, a ver quién pone mejor las flores. Eso no es hacer iglesia. Si estamos añorando volver a reunirnos para abrazarnos, bueno, ojo, ahora hay muchas limitaciones, pero para vernos, para saludarnos y para amarnos con todo el corazón, para perdonarnos de repente rencillas antiguas, qué buen despertar tiene la iglesia en un futuro pronto. Qué bueno si en nuestra mente está ahora decir, bueno, Señor, yo quiero en comunidad seguirte sirviendo con alegría y aún más alegría que antes. Qué bueno si eso está logrando la pandemia. Pero, ¿y si eso no pasara tan pronto? ¿Podemos seguir nosotros
proveyendo o participando de la unidad de la iglesia del Señor? Claro que sí. Hoy en día, ahí en casa, también podemos participar de la unidad, en esa oración tan necesaria a favor de la iglesia, en esa expansión del evangelio de manera personal, ahora de manera virtual, tecnológica, tantas formas que el Señor ahora nos está proveyendo allá en la casa para que podamos compartir del amor del Señor. Si tan solo entendiéramos que la unidad nos da ese valor y esa motivación para que todos, aún allá en las casas o en los negocios, así tímidamente como poco a poco vamos, o ahí en el trabajo también, o en los estudios virtuales, con mi conducta y mi manera de vivir, ser leal a esta premisa de la unidad. Mantenerme en esa sintonía con el Señor, porque de ahí deriva todo. Recuerda que Él es el fundamento de la misión. Pero en esta ocasión, qué importante es valorar la unidad. Pero seguimos con el texto. Bueno, habiendo ya revisado el primer punto acerca de la unidad que es necesaria para el Evangelio, tenemos que encontrarnos también acá en un segundo punto de enseñanza en este pasaje de Hechos capítulo 2. Y podríamos decir así rápidamente, la unidad es el punto de partida de cualquier estrategia. La unidad es el punto de partida de cualquier estrategia. Se lo puedo decir en otras palabras. Sin unidad, de nada sirven las estrategias. Si la iglesia no tiene unidad, de nada sirven las planificaciones. Y cualquier cosa que se pueda crear, aun cuando se diga hacerse en el nombre del Señor. Leamos, dice la Biblia en el versículo 46, y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Interesante eso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Interesante, me encanta este pasaje. Perseverar unánimes. La idea es de una acción en la cual se mantiene constancia. Ahora, tenemos que ser muy objetivos en esto y entender que esa constancia era pues la vida de fe, a donde habían accedido estos hermanos de la iglesia primitiva a través del creer. Es todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con esa puerta de fe. Pero aquí entonces se ve una actitud constante, una devoción prácticamente de la iglesia primitiva por vivir todos los días, no solo los domingos, no solo el martes de oración o el día de doctrina, todos los días, y podríamos decir también en cualquier circunstancia, este estilo de vida. El estilo de vida que era movido por el eje de la unidad. Dice la Biblia que ellos se mantenían constantes. Dice, es literalmente perseverando unánimes. Me encanta esta parte. Cada día en el templo. Ahora, había ejercicios litúrgicos que como buenos adeptos a la religión judía, los creyentes también se tomaban el tiempo de considerarlo como necesarios para su vida. La práctica de la adoración, la enseñanza de las escrituras allá en el templo, en el pórtico de Salomón podría ser, y el ejercicio de la ofrenda al Señor, y todas esas disciplinas que el Señor había estimado con una sanidad de propósito desde el Antiguo Testamento, y que todo buen devoto de la religión judía tenía que cumplir porque amaba a Dios. Los creyentes también se enrolaron en esa dinámica de unirse en esa adoración, en esa liturgia, por decirlo así, en ese aprendizaje de las Escrituras en el templo. Y era una actividad constante, dice la Biblia, cada día en el templo. Ahora, es interesante cómo es que la dinámica de fe no solo se desarrolla en el templo, en el edificio, que por cierto, para un judío el templo era pues un emblema de su fe. Era su punto de partida porque era hablar de la presencia de Dios. Para muchos creyentes hoy el templo, el edificio, viene a ser por ahí esa misma idea. Pero creo yo que solo tener eso en pensamiento es tal vez una idea que necesita ser alimentada con la palabra. Porque Dios es más que el templo. Dios es más
que cualquier institución física, aún humana, es más que eso. Pero ahí estaba este grupo de creyentes de la iglesia primitiva que se daban también en obediencia a cumplir las disciplinas de adoración a Dios, de obediencia a Dios. Pero interesantemente también aparece algo importante porque lo hacían así, unánimes, perseverando en el templo, en las disciplinas espirituales, pero también dice que lo hacían en las casas. Parece ser que había dos formas de manifestar esa perseverancia en unanimidad, de vivir la vida de fe y unidad. En el templo, en una comunidad colectiva, podríamos decir ahí, ¿verdad? En una adoración comunitaria, pero también lo hacían en las casas, en una edificación comunitaria, pero más personal, más relacional. Es interesante. Y aquí es donde podríamos hacer clic con bastante. Porque aquí nos dan los detalles de cómo la iglesia vivía. Partían el pan, dice la Biblia, y comían juntos. Ahora, esto no es un lenguaje figurado. Estas son acciones literales que la iglesia estaba practicando. Partir el pan. Algunos dicen que era la comunión de Jesús. O podría haber sido literalmente pan comer. Pero también dice ahí que ellos comían juntos. Y la palabra comer es comer. Comer juntos. Es decir, la dinámica de la iglesia en las casas contemplaba adoración, contemplaba una participación colectiva sin un programa estricto, sin tener un liderazgo que presidía y dirigía como lo hacemos comúnmente, sino espontáneamente, guiados por el Espíritu, aportaban según su don en la comunidad de la casa. Pero también juntamente con esa manifestación del Espíritu en las casas, en donde había ciertos lineamientos o ciertos procesos, quiero decir mejor, que buscaban glorificar a Dios y buscaba también edificar a la iglesia, también había comida. Entonces no habíamos pensado que una de las labores espirituales que la iglesia puede tener es la comunión literal, la comunión alimenticia. Es decir, esa estrechez para el judío, la estrechez a través de la comida era muy significativa. Es un momento en el cual hay amistad, hay relación personal, donde nos conocemos más. Es interesante porque esta comunión hoy en día la estamos viviendo en casa, con nuestra familia, en casa con aquellos que también son cercanos a nuestra vida. Yo creo que esa comunión también es válida, es parte de la dinámica de hacer iglesia. Ya llegará el momento en el cual nos reuniremos en el templo, unánimes, pero hoy seguimos viviendo la comunión de fe. La unidad se manifiesta también en estos ejercicios tan sencillos, en acciones tan elementales de la vida, como lo es comer, como lo es compartir en una comunión diaria. Ahí también manifestamos la unidad del Señor. Increíblemente, esa dinámica tan sencilla, si usted lo quiere ver así, tan de repente hasta sin valor, ¿verdad? Para muchos. ¿Quién habría pensado que esta estrategia sería letal para el propósito del evangelio? Perdóneme por la palabra letal, es decir, efectiva. Pero ahí estaba la iglesia, cumpliendo disciplinas espirituales en el templo y cumpliendo también las disciplinas espirituales en la comunión cercana, en la casa. Ahora, tenemos que leer los calificativos de cómo lo hacían. Dice, lo hacían juntos. Oiga, eso sigue, es una constante. Juntos, es decir, no cada quien por su lado. No, a vos estoy poquito porque no me caes bien. No, juntos, había una unidad. En el mismo momento, en la misma mesa, en la misma locación. Eso es unidad. Pero también dice la Biblia con alegría. Me encanta eso. Y sencillez de corazón. La palabra alegría tiene que ver con una acción que nace en el corazón. No es una expresión facial nada más, porque esa sí la podemos disimular muy bien e imitar. La alegría nace de adentro, dice la descripción de la palabra. Es una acción que nace de adentro, es una emoción, es una motivación que nace desde el corazón. No había lugar para falsedades en ese lugar. No había lugar para hipocresías en la comunión de la iglesia. Me encanta esto. Y creo yo que es algo que podemos imitar también. Ser alegres en nuestra comunión.
esforzarnos por eso y en el poder del Espíritu Santo. Ya ve que no solo tenemos el poder del Espíritu Santo para hablar y compartir y predicar, es para convivir, para llevarme bien, para estar alegre con los demás, en la intimidad pequeña, en la intimidad chiquita, en la comunión estrecha, también puedo ser alegre. Pero este otro elemento me agradó sobremanera también. Y sencillez de corazón. Y la expresión sencillez de corazón significa literalmente libre de piedras. Imagínese usted. Libre de obstáculos. No había falsedades en la actitud. Es decir, estamos viendo acá la acción de una iglesia honesta, verdadera, fiel, que sin hipocresías convivía de manera sencilla, de manera natural, en su diario vivir. Y la Biblia lo registra y lo valora definitivamente como un principio importante para la iglesia de todos los tiempos. Increíble. Esta dinámica tan especial que la fe produce. Una dinámica que se sustenta de la fe, que se fundamenta en la fe y da lugar a acciones maravillosas que son tan sencillas como estas, que traen grandes resultados. Porque la Biblia dice que esta estrategia que venía de la unidad, provocaba grandes resultados en la iglesia primitiva. Alabando a Dios, dice la Biblia, y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, la alabanza de la iglesia se va a dar de una manera honesta, de una manera real, cuando la iglesia convive con unidad. En donde sea, si es en el templo, si es en la comunidad personal, igualmente producimos alabanza a Dios. Así que estamos viendo que más que todo la actitud, la conducta, mi estilo de vida es el que glorifica y alaba a Dios. Ahora, interesante esto. Dice la Biblia, también tenían el favor con todo el pueblo. Tal vez Reina Valera no nos da la intención directa de esta palabra, pero el favor, gracia, era lo que la iglesia producía para con el pueblo. No es que el pueblo le devolvía eso. Era una dinámica que nacía primero de la iglesia hacia el pueblo. Es decir, la iglesia se estaba constituyendo en el modelo, en un ejemplo que el pueblo estaba impactado. ¿Se recuerda que así empezamos diciendo? Tenían temor, pero también veían estas acciones que eran cotidianas y se parecían a las que ellos tenían, pero a diferencia de ellos, no había pleitos, no había discordias, no había disensiones, había unidad, había amor, había compartir las cosas materiales, había un propósito, alabar a Dios. Así que el favor se regó por todo el pueblo. Una iglesia puede impactar a su pueblo en la medida de que viva en unidad. Una iglesia puede lograr que el evangelio se expanda por todo su pueblo alrededor si tan solo conviviéramos de esta manera como lo hizo esta iglesia creciente, la iglesia primitiva. Y termina la Biblia diciendo así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra es de Dios y los resultados los da Dios. Yo me enfoco en obedecerle, en vivir los principios, y Él dará resultados extraordinarios. Traerá gente que nunca pensé que llegaría a la comunidad del Señor, porque mi testimonio está impactando. Porque mi manera de vivir, la manera de vivir de mi familia, de la comunidad entera, que es de unidad, que es de amor auténtico, no solo un amor de culto, de un momentito, sino es un amor realmente que se transpira desde adentro. Entonces el pueblo, el mundo conoce que sí hay un amor verdadero, el amor que nosotros tenemos que proclamar con nuestros hechos. El Señor corona con esta gran bendición. Encontramos que había una bendición material para todos, pero esta bendición, el crecimiento, es una bendición que solo Dios da, y se lo da a la iglesia que le es fiel, que le honra en unidad, en armonía, viviendo ese amor que Dios tiene, ese amor que Dios es. Así que, amados hermanos, mantenernos en esa constancia todo el tiempo es un desafío para nosotros. Amados hermanos, la realidad de hoy no es excusa para no seguir unánimes.
El hecho de no congregarnos en el templo no quiere decir que yo en casa, en la comunión íntima y estrecha, no pueda seguir haciendo iglesia, confortando a la familia, confortando a los hermanos en Cristo. Hay gente que está sufriendo. Hay vecinos que tienen necesidades. Hay hermanos en Cristo que están pasando momentos difíciles. ¿Y la iglesia dónde está? Y esos hermanos que han empeñado también esa decisión en Cristo, ¿dónde están? Conectémonos, hermanos, en esta dinámica del Señor. Hoy está de moda la palabra conectarse. Conectémonos en oración, en palabra, en el propósito divino para este mundo, en donde usted y yo somos los agentes, los medios que Dios está usando para la gloria suya. En ese evangelismo personal, en ese compartir del amor de Cristo, en cosas tan sencillas y elementales como lo es de repente compartir un plato de comida, como lo es de repente una oración, como lo es de repente regalar un par de útiles para los niños que tienen necesidad, como lo es de repente regalar una medicina y llegar también con palabras de ánimo, palabras que la Biblia me autoriza a decir para animar a otros y consolarles también. Hay muchas oportunidades hoy para compartir el mensaje de salvación, para hacer evangelismo. Nuestra comunión es fundamental. La unidad, hermanos, es fundamental. Realmente sin unidad, mis hermanos, no hacemos nada. La unidad entonces es necesaria para el evangelio, definitivamente. Y la unidad es el punto de partida de toda estrategia evangelística. Porque realmente la unidad tiene un valor muy grande. Que Dios nos ayude a vivir la unidad cada momento, en cualquier lugar. Y que al igual que esta iglesia primitiva, empoderada por el Espíritu Santo, nosotros también, empoderados del Señor por el Espíritu Santo, Alfa y Omega empoderada por el Espíritu Santo, viva en unidad y proclame desde ahí las buenas nuevas de salvación. Que el Señor le bendiga en esta ocasión. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por deleitarnos en ella, pero también desafiar nuestra vida para vivir en unidad, Señor, en obediencia a tu principio, para que tu iglesia realmente, Señor, alcance una bendición integral y el evangelio se expanda, Señor, donde tú nos has puesto. Gracias por Alfa y Omega. Gracias porque es tu iglesia y en tus manos está, Señor. Y de esta manera también cobramos ánimo y nos encaminamos, Señor, en ese rumbo establecido por tu palabra para glorificarte con nuestra obediencia. Gracias, Señor. Gracias por los modelos de la Biblia. Gracias, Señor, porque hoy también estamos llamados a ser un ejemplo a este mundo. Que toda la gloria y la honra sean para ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Espero verles pronto. Nunca falla. En Alfa y Omega amamos a los niños. Si tienes entre 3 y 10 años, este es tu tiempo. Vamos a divertirnos y aprender de la palabra de Dios. Hola niños, bienvenidos a este devocional. Espero que puedan pasar un momento muy especial y muy alegre con todos nosotros. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes, así que espero que estén listos ya para aprender muchas cosas nuevas. El día de hoy vamos a tener una lección que va a tener como título Sacrificio. Bien, ¿qué significa sacrificio? Es cuando nosotros hacemos un esfuerzo para poder conseguir lo que nosotros queremos o lo que necesitamos. Entonces, les quiero dar un ejemplo. Cuando nuestra maestra o nuestro maestro nos deja un trabajo y nosotros queremos sacar esa nota completa que nos va a valer el trabajo, nosotros vamos a tener que esforzarnos y hacer nuestro trabajo de la mejor manera que nosotros podamos. Por lo tanto, vamos a tener que dejar de ir a jugar con nuestros amiguitos, dejar de ver televisión para poder tomarnos el tiempo que se necesita para poder realizar esa tarea. Entonces, eso significa hacer un sacrificio, ya que vamos a dejar de hacer las cosas que nos gustan para poder entregar un buen trabajo. Entonces, de eso se va a tratar la lección del día de hoy, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de los sacrificios que nosotros tenemos que hacer para poder seguirlo a Él. Entonces, espero que estén ya listos con su Biblia en mano para poder iniciar con nuestra lección. Pero antes, quiero que me acompañen a cerrar nuestros ojitos porque vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor que nos muestras todos los días. Gracias, Señor,
por todo lo que permites en nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de cada niño y de cada niña que nos está acompañando en este tiempo, Señor. Te pedimos que este tiempo sea de mucha bendición, que sea especial y de mucho aprendizaje para los niños, que ellos puedan comprender lo importante que es aprender de ti, Señor. Te pido también por las peticiones que ellos tengan en su corazón. Tú conoces el corazón de cada niño y de cada niña y sabes lo que ellos necesitan. Que tú puedas cumplirlo en el momento correcto e indicado. Señor, bendice este tiempo, te lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, niños, entonces todos listos porque ya va a iniciar la lección. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo devocional. Espero y se encuentren bien, al igual que sus familias. En esta ocasión aprenderemos sobre un nuevo tema. El tema de esta semana es sacrificio. Para ustedes, ¿qué es el sacrificio? Piensen ahí unos segundos y después coméntenlo con alguien de su familia. Muy bien. Un sacrificio es una ofrenda que fue hecha por alguien o por algo que reconoce obediencia u es para recompensar algo. En ocasiones es para beneficiar a alguien sin merecerlo. ¿Les suena esto? ¿Beneficiar a alguien sin merecerlo? Claro, Jesús nos ayudó a nosotros para ser salvos. Vamos a empezar. Para el sacrificio, en ocasiones el sufrimiento es parte del paquete. ¿Qué quiere decir esto? El sufrimiento es parte del paquete. Quiere decir de que muchas veces nos va a doler alejarnos de las cosas que nos gustan, pero que son malas. Una de ellas es mentir. ¿Cuántos de acá han mentido alguna vez? No importa si fue una mentirita pequeña o una grande. Ante Dios todo es igual, chicos. Piensen. ¿Creen que a Dios le agrada la mentira? No. Muy bien. En la Biblia hay un pasaje donde Jesús les explica a sus discípulos cómo es seguirlos, los pasos que debemos seguir para ser como Jesús. Por favor, chicos, vayan por sus Biblias antes de continuar y busquen Mateo 16:24. Espero que ya tengan sus Biblias, chicos. Vamos a empezar a leer el capítulo 16, versículo 24. Es parte del sufrimiento, es parte del paquete. Muy bien. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros dejamos de mentir, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos dejando por un lado las cosas que nos gustan para seguir las que Dios nos pide. Ustedes dirán, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es eso? Negarnos a nosotros mismos es evitar nuestros deseos malignos ante los ojos de Dios que no le agradan a Él y hacer las cosas que le agradan. También dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos llevar nuestras penas, nuestras angustias o nuestros deseos ante Dios para que Él pueda ver nuestra necesidad y contestarnos. Él siempre nos contestará cuando sea su voluntad. También muchas veces discutimos, contestamos mal a nuestros padres. Eso no es bueno. Nosotros debemos obedecer lo que ellos nos dicen, porque ¿quién nos dio a nuestros padres? Fue Dios. Él los puso sobre nosotros para guiarnos hacia los caminos de Él. Así que, al no contestarle, nosotros nos negamos a nuestro deseo de crear una discusión. Hacemos que Dios se alegre de nosotros y nos negamos a contestar.
Para terminar este versículo, Dios dice que nosotros no debemos hacer lo que queremos cuando queremos. Para nosotros será difícil. No nos gusta hacer lo que alguien nos pide. Pero recordemos, Dios no es alguien de la tierra. Dios es alguien del cielo, el cual tiene el poder suficiente para hacernos cambiar. Pero recordemos que nosotros debemos poner de nuestra parte para que Él pueda obrar en nuestra vida. Y nosotros tenemos que buscarle a Él para que Él se dé cuenta de nuestro interés. Ahora, Jesús quiere que tengamos una vida. Recordemos, a Jesús le agradan las cosas buenas. La vida que debemos llevar ante Él debe ser una vida buena. Para eso, miremos el versículo 25 y 26. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas veces no nos gustan las reglas que Jesús nos da, o a veces nos parecen demasiado difíciles, o simplemente no les queremos hacer caso porque no las entendemos. No, chicos, nosotros debemos cumplir las reglas que nos da Dios. Debemos seguirlo a Él. Recordemos, nosotros debemos seguir a Jesús para que nuestra alma sea salva. Debemos obedecer a Jesús para que nosotros tengamos una vida eterna. Si nosotros oramos, vamos a tener conocimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a seguir un camino recto y en un sendero ante Dios. Debemos compartir a Jesús por todo el mundo. Sé que ahorita es complicado por la situación en que estamos, pero podemos compartirlo con nuestros primos, con nuestros amiguitos de cerca. Pero si ustedes piensan, yo soy muy niño para hacer eso, no. Todos podemos hacer algo. Solo con que tú les hables sobre lo que has aprendido en estos domingos, tú ya estás haciendo la diferencia. Debes hacer que otras personas conozcan a Jesús para que puedan llegar también a esa vida eterna. No nos debemos avergonzar de compartir el Evangelio, o en pocas palabras, enseñar lo que Jesús nos da. Nosotros debemos ser sabios y compartir. No nos debe dar pena qué dicen los demás, sino debemos pensar que Dios se alegra cuando nos ve compartir algo acerca de Él. Ahora, nosotros debemos pensar que Jesús es nuestro centro, el centro de nuestra vida. Nosotros debemos creerle y obedecerle en las instrucciones que nos da. ¿En dónde encontramos las instrucciones? En la Biblia. Para eso nosotros tenemos que leer también la Biblia. Debemos ser personas que busquen de Él para poder crecer espiritualmente. Ahora, el último punto es: para quien obedecen hay recompensas. El versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá de la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno sus obras. Muy bien. Recordemos que un día Jesús vendrá al mundo. Nosotros entregaremos cuentas de lo que hicimos bien y también de lo que hemos hecho mal. Pero si nosotros hemos llevado una vida recta, una vida conforme a lo que Dios nos manda, nuestra recompensa será la vida eterna. Nuestra recompensa será ir al cielo, ser libres, estar con Él. Seremos libres de toda enfermedad si nosotros estamos en el camino de Jesús, y llegaremos al cielo. Allá no hay dolor ni tristeza. En el texto dice que para todos los discípulos hay una recompensa. Así que esforcémonos por obedecerlo y no en hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué?
si nosotros hacemos lo que queremos, muchas veces esos deseos son malos. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Amar a nuestro prójimo, obedecer a nuestros padres, no robar. Pueden ser los 10 mandamientos, claro, pero recordemos que también hay más enseñanzas en la Biblia. Podemos empezar con historias pequeñas para ir comprendiendo poco a poco lo que Dios quiere que seamos en nuestra vida. Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido el día de hoy. Espero que nosotros sigamos los pasos de Jesús en ser rectos, en ser humildes, en obedecer al Padre. Así que antes de terminar, quiero orar con ustedes, chicos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día que nos das. Gracias porque tú nos has cuidado, Señor. Gracias porque nos tienes acá de nuevo, Padre. Gracias porque tú nos has amado, nos has salvado, Padre. En esta mañana te pedimos para que podamos obedecerte, para que hagamos lo que tú quieres, Señor, no lo que nosotros queramos. Te pido para que en la semana practiquemos todo lo que hemos aprendido, Señor, que todo lo que hagamos nos salga bien, Padre, y cuídanos de todo peligro, Señor. Bendice esta mañana, Señor, y el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, esto fue todo por este domingo. Espero y hayan entendido. Así que hasta la próxima, chicos. Hola chicos, bienvenido a nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que la palabra sacrificio significa hacer un gran esfuerzo? Por ejemplo, puede que cuando tú hagas tu tarea estés haciendo un gran esfuerzo de no ir a ver televisión y lo haces por obediencia o un beneficio. En este caso, Jesús hizo un gran sacrificio por nosotros al morir en la cruz del Calvario, pero Jesús hizo ese gran sacrificio por amor a nosotros y en nuestro beneficio. Y es por esto que nosotros debemos sentirnos agradecidos y felices. Bueno chicos, llegamos a la memorización y como ustedes vieron, en realidad si queremos obedecer y tenemos amor, pues hay que hacer todo lo posible aunque sea difícil, y a eso se le llama sacrificio. El versículo para memorizar está en Efesios 5:2 y dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Vamos a repetirlo una vez más. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Ahora vamos a sustituir algunas palabras por unos dibujos. Nuevamente repetimos: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Bueno chicos, aquí hemos llegado con la lección el día de hoy. Entonces quiero que recordemos unas cosas. Jesús es muy claro en esto. Él nos dice: si me vas a seguir, vas a cumplir con los requisitos, aun cuando no te guste. 2. Muchas veces las reglas de Jesús nos parecen muy difíciles o no siempre tienen sentido para nosotros, pero sin importar lo que sintamos, debemos de confiar en Él, porque Él es el que nos da las órdenes y Él sabe para qué nosotros vamos a desarrollarlo. Y por último, Él tiene recompensas para los que le obedecen. Jesús siempre nos observa. Así que con esto quiero que hagamos una oración y terminemos este tiempo. Cierren sus ojos y oren conmigo. Señor Jesús, te agradecemos por este momento. Gracias porque ya ha terminado la lección de este día. Te pedimos que tú nos puedas ayudar a poder obedecerte sin importar lo que tú nos quieras pedir, Padre. Ayúdanos a poder ser obedientes a tu palabra, poder siempre leer tu palabra y aprender de ti, Padre. Te pedimos que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir repasando los versículos y podamos seguir haciendo las cosas para ti.
En el nombre de Dios amado Jesús oramos. Amén. Muy bien, chicos, espero que se sigan aprendiendo los versículos que estamos aprendiendo en las lecciones y nos miramos la próxima semana. Gracias por unirte a Iglesia Alfa y Omega en línea. Te esperamos muy pronto para nuestra próxima transmisión.